Alabamos y bendecimos el nombre del Señor, amén. Bueno, primeramente quiero saludar a mi obispo, ¿no es cierto? Quiero saludar a los pastores, a los oficiales, ¿no es cierto?, que se encuentran en este lugar, a los coristas, a los sofistas, a las dorcas y a toda su congregación con tres glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios por siempre, que el Señor los bendiga. Bueno, se me ha encomendado, ¿no es cierto?, hablar de la palabra del Señor. Que podamos, ¿no es cierto?, en esta noche abrir el corazón al Señor, a recibir esta palabra, ¿no es cierto?, como decía nuestro hermano, muchas veces venimos necesitados, ¿no es cierto?, pero muchas veces esperamos que un profeta nos hable, ¿no es cierto?, pero muchas veces la alabanza, ¿no es cierto?, llega al corazón y nos sana. La palabra del Señor, que es la profeta mayor, es algo que nos sana, ¿no es cierto?, que nos redime de todo pecado. Que el Señor nos bendiga. Así que vamos a abrir la Biblia, ¿no es cierto?, en Hechos. Hechos 3. Hechos capítulo 3, ¿no es cierto?, de 1 en adelante. Esto de haberlo encontrado, nos ponemos de pie. Y lleva por título acá en esta Biblia, dice: Pedro sana a un mendigo cojo, que el Señor los bendiga. Y le daremos lectura en el nombre del Señor. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo de la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en los ojos, le dijo: míralos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, se levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró en ellos, en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y lo reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Amén. Oramos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Jehová, en esta hora, Padre celestial, tu palabra está leída, Señor amado. Sabemos que ella es bendita, Padre celestial, por la cual todos somos bendecidos, Señor amado. Pero en esta hora le clamo por mi vida, Padre celestial. Sabemos que hay necesidad en su pueblo, Padre celestial, como en mi vida. Pero usted, Señor amado, yo tengo la fe y la confianza, Jehová, que usted usará mis labios, Padre celestial, como canal de bendiciones, Señor amado, Jehová. Y en esta hora, Jehová, le clamamos una bendición en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Y a su nombre, gloria. El Señor nos bendiga, ¿no es cierto? Dios bendiga esta palabra. Sabemos, ¿no es cierto?, que ahí, ¿no es cierto?, los judíos acostumbraban a orar 3 veces al día, que el Señor nos bendiga. Oraban en la mañana, en la tarde y a la puesta del sol, que el Señor nos bendiga. En la mañana a las 9, al mediodía a las 3 de la tarde, ¿no es cierto?, y en la noche hasta la puesta del sol, que el Señor nos bendiga. Ahí iban, ¿no es cierto?, y clamaban a su Dios, que el Señor nos bendiga. Pero dice, ¿no es cierto?, la palabra del Señor, que ahí había un cojo, ¿no es cierto?, que iba todos los días a pedir limosna. Imagínense que él, en su pensamiento, solamente iba a pedir limosna a ese lugar. Pero también iba pasando, ¿no es cierto?, Juan y Pedro por ese lugar, lo cual, ¿no es cierto?, como dice su palabra, él le pidió la limosna, pero ellos no tenían nada. Pero decía, ¿no es cierto?, acá, que le dijo, ¿no es cierto?, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y ande, que el Señor nos bendiga. ¿No es cierto? Y el cojo fue levantado. ¿No es cierto? Dice la palabra que sus pies y sus tobillos fueron afirmados y entró saltando al templo de la Hermosa, que el Señor nos bendiga. Entonces, ¿con qué propósito iba el cojo, ¿no es cierto?, al templo a pedir limosna, que el Señor nos bendiga? Pero sabe que muchas veces, ¿no es cierto?, los pensamientos de nosotros no son los pensamientos del Señor, que el Señor nos bendiga. Sabe que ya
casi 6 años atrás, ¿no es cierto?, cuando acepté al Señor, no, a lo mejor voy a parecer un poco ignorante, pero no sabía que había una iglesia evangélica, que el Señor nos bendiga. No conocía las iglesias evangélicas, pero sabe que ahí llegamos junto a mi familia por misericordia del Señor. Él nos trajo, porque yo no le busqué que el Señor nos bendiga. Él me buscó a mí porque había un propósito con mi vida. Había un propósito también con su vida, que el Señor nos bendiga. ¿Es cierto? ¿Y cuál era? Era de alabar el nombre del Señor. Sabe que por la gracia del Señor ya llevo 6 años junto a mi esposa y mis hijas. Y sabe que Dios me ha puesto en lugares muy altos. Que sin saber tocar ningún instrumento, hermanos, sin saber nada, que el Señor nos bendiga, Dios me capacitó, Dios me está capacitando todavía, y ahí me tiene, gracias a la misericordia del Señor, como jefe de coro. Que el Señor nos bendiga. Ahí llegué, ¿no es cierto?, muchas veces quedaba el bombo solo, yo lo tocaba, Dios me puso un instrumento que se llama rubilo, y ahora estoy tocando la guitarra. Que el Señor nos bendiga. Ahí Dios me ha capacitado, me ha enseñado a tocar ese instrumento, y yo honro a Dios por eso, porque a lo mejor en mi vida pasada era un cojo, ¿no es cierto?, era un paralítico, pero Dios salió a mi encuentro. Que el Señor nos bendiga. Ahí Dios me tomó, ahí Dios le tomó, ¿no es cierto?, y le trajo a sus caminos, ¿no es cierto?, que el Señor nos bendiga. Y ya hace poquito ya también otra bendición, ¿no es cierto?, me integré al grupo de ciclistas ya por el llamamiento del Señor, por revelaciones de sueños. Que el Señor nos bendiga. Amén. Sabe que Dios es maravilloso, porque Él, ¿no es cierto?, Él muestra, ¿no es cierto?, el camino, y Él, ¿no es cierto?, manda y manda sueños, manda confirmaciones. Entonces, ¿de dónde podemos arrancarnos de la presencia del Señor? Que el Señor nos bendiga. Así como Noé arrancó, ¿no es cierto?, de la presencia del Señor, pero ahí estaba el Señor con él. Que el Señor nos bendiga. Y me integré al grupo de ciclistas, ¿no es cierto?, con fuerza, con energía, llegué a ese grupo, ¿no es cierto?, y ahora estoy como segundo jefe de ciclista. Que el Señor nos bendiga, ¿no es cierto? Hay una alabanza que dice: vamos escalando peldaños. Que el Señor nos bendiga, ¿no es cierto? Y el cristiano, ¿qué es lo que tiene que hacer? Escalar, ¿no es cierto? ¿Escalar para qué? Para llegar a la altura del varón perfecto, para llegar, ¿no es cierto?, a lo que Dios quiere de uno. ¿Para qué? Para que podamos llegar, ¿no es cierto?, y ser arrebatados de este mundo. Que el Señor nos bendiga, de ser arrebatados, ¿no es cierto?, por el Señor, porque eso es lo que espera la iglesia. Amén. Eso es lo que espera la iglesia. Amén. Que el Señor nos bendiga, ¿no es cierto? Eso es lo que esperamos, ¿no es cierto?, porque muchas veces caminamos 30, 40 años, ¿no es cierto?, pero ¿para qué? Para salvarnos. Que el Señor nos bendiga. No para, ¿no es cierto?, muchas veces venir, ¿no es cierto?, a la iglesia, ¿no es cierto?, venir a sentarnos, ¿no es cierto?, a la hora de Dios y irnos para casa. Y llegar a la casa y patear al gato. Que el Señor nos bendiga. Patear al perro. No, hermano. Uno tiene que haber, ¿no es cierto?, paz en nuestros corazones. Pero la palabra del Señor, ¿qué nos dice? Dice: airaos, pero no pequéis. Que el Señor nos bendiga. Sabe que muchas veces en nuestras vidas hay ira, ¿no es cierto? En mi vida hay ira. Yo soy camionero, ¿no es cierto? Que el Señor nos bendiga. Yo trabajaba en las carreteras. Ahora llegué a trabajar a la construcción. Y ahí, ¿no es cierto?, muchas veces en las calles muy angostas, ¿no es cierto?, hay problemas, ¿no es cierto? Todos conocemos cómo está Concepción hoy en día. Y ahí, ¿no es cierto?, tenemos que tener los choferes paz. El Señor nos bendiga. En el cristiano tiene que haber paz, pero muchas veces, ¿no es cierto?, la mansedumbre es nuestro pastor, pero muchas veces la perdimos. Que el Señor nos bendiga. Dios bendiga a la iglesia, ¿no es cierto? Dice: y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Que el Señor nos bendiga. Y le reconocían que era el que se sentaba de limosna. Imagínense. Muchas veces a lo mejor nosotros en nuestro trabajo, en el liceo, los más jóvenes, a lo mejor no saben que son hijos de Dios, pero nosotros con nuestros hechos tenemos que demostrarlo. Sí, amén. ¿No es cierto? Si llevamos esta palabra a la vida, ¿no es cierto?, espiritual, muchas veces cojeamos. Muchas veces estamos aquí, ¿no es cierto?, y de repente hay una bajeza. Que el Señor nos bendiga. Pero sabe que todo es permitido por Dios. ¿Para qué, no es cierto? Para que podamos madurar. Amén. Podamos madurar espiritualmente.
Porque muchas veces estamos aquí y no queremos bajarnos de aquí. Amén. ¿No es cierto? Empezamos, ¿no es cierto?, a sacar las plumas así, y como el pavo real, que el Señor nos bendiga. Pero ¿qué quiere Dios de nosotros? La humildad, la sencillez de servirle al Señor. Porque ¿quién tiene que venir, nosotros o Dios? Dios, amén. Dios le bendiga, hermano. Dios es el que tiene que ser enaltecido, no el hombre. Que el Señor nos bendiga. Dios bendiga a la iglesia en esta noche, ¿no es cierto? También, ¿no es cierto?, dice, mire, imagínense que en esta palabra a lo mejor habla solamente de ellos. Pero si nosotros nos pasamos ahora a este tiempo, ¿qué le dijo, no es cierto, Pedro y Juan? Pedro, perdón, ¿qué le dijo? No tengo plata ni oro, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, le dijo. En el nombre de Jesús, ¿no es cierto? En el nombre de Jesús, levántate y anda. Amén. ¿No es cierto? ¿Y qué podemos ver en estos últimos tiempos en las iglesias? Podemos ver hay mucha liberación en la iglesia, ¿no es cierto? Ha llegado también esta doctrina de Centroamérica, ¿no es cierto?, donde los soplan para atrás y caen los hermanos, imagínense. Por ahí contaba un testimonio de un hermano que se fue a parar ahí y lo echaron para atrás y nadie lo agarró, hermano. Se mandó un tremendo cabezazo atrás. Imagínense, Dios lo actúa así. ¿Qué nos dice la palabra? En el nombre de Jesús le dijo Pedro, que el Señor nos bendiga, ¿no es cierto? Entonces el Hijo de Dios tiene que ser, ¿no es cierto? Como dice la palabra acá en Pedro, dice que en los últimos tiempos andaría el enemigo como león urgente, buscando a quien devorar, ¿no es cierto? Y más aún a los escogidos. Pero ¿qué es lo que tiene que almacenar uno en su corazón? Es palabra del Señor. ¿Para qué? Para que no seamos engañados, ¿no es cierto? Se han levantado muchas iglesias, se han levantado muchos pastores, muchos profetas, apóstoles, que el Señor nos bendiga. Pero el Hijo de Dios no tiene que ser, ¿no es cierto?, burlado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener nosotros? La sencillez, la humildad. ¿Para qué? Para que Dios nos administre. Para que Él ponga palabras en nuestra vida. No sacamos nada por leer. Que el Señor nos ayude, ¿no es cierto? Que podamos, ¿no es cierto?, alabar el nombre del Señor, bendecir a Dios, porque Él es el grande, Él es el poderoso. Amén. ¿Cuántos han venido, ¿no es cierto?, por una sanidad? ¿Cuántos han venido a alabar el nombre del Señor? ¿No es cierto? Todos hemos venido a alabar al Señor. Pero no es de todo, ¿no es cierto?, que Dios nos saque adelante, ¿no es cierto?, que el Señor nos bendiga. No es de todo, ¿no es cierto?, que puedan recibir la bendición, pero la bendición más hermosa es estar alabando el nombre del Señor. Porque hay países que ya no pueden, ¿no es cierto?, aleluya, no pueden alabar el nombre del Señor con libertad. Hay países, ¿no es cierto?, donde tienen que hacer un hoyo en la tierra, imagínense, un hoyo en la tierra y ahí orar despacito. Porque si los escuchan los van a matar. ¿Y qué tenemos nosotros? Tenemos la libertad de alabar el nombre del Señor. Tenemos la libertad, ¿no es cierto?, de ir a la calle y predicar la palabra del Señor, ¿no es cierto? Tenemos la libertad de cantar, tenemos la libertad de ir en nuestros vehículos a escuchar alabanzas, de poner, ¿no es cierto?, en nuestras casas alabanzas, que el Señor nos bendiga. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que aprovechar eso, hermano? Aprovechar, ¿no es cierto?, que tenemos la libertad de alabar al Señor. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, que el Señor nos bendiga, ¿no es cierto? Nos ayude el Señor cada día, ¿no es cierto?, a que podamos, ¿no es cierto?, serle fiel hasta el final. Porque en nuestras vidas hay infidelidad hacia el Señor. Pero Él nos espera, ¿no es cierto? Él nos espera, ¿no es cierto? Samuel, ven a mí, Samuel, te estoy esperando. Pero yo paso por el lado del Señor, ¿no? Pero Dios ahí está esperando hasta que, ¿no es cierto?, como dice, que los judíos se acostumbraban a orar 3 veces al día. Pero muchas veces nos levantamos en la mañana, gracias al Señor por este día, y nos vamos al trabajo. Que el Señor nos bendiga. Y podamos tener, ¿no es cierto?, una conexión con el Señor todo el día, clamándole, ¿no es cierto? ¿Sabe que conversaba? Yo tengo un compañero de trabajo que sin converso, y yo le hablo de las maravillas del Señor. Le hablo, porque uno tiene que hablar, uno es profeta, ¿no es cierto? Todos somos profetas. ¿Por qué? Porque nosotros leemos la palabra del Señor, ¿no es cierto? Y esta es la profeta mayor. Así que todos somos profetas en la mano del Señor. Usted ya hablándole, ¿no es cierto?, está profetizando. Que el Señor nos bendiga.
Y yo le digo las maravillas que Dios ha hecho con mi vida. Imagínense que el año antes pasado trabajaba, como les decía, en carreteras, donde ganaba un sueldo bueno, donde tenía para regodearme, como dicen por ahí. Y cuando mi hija la más chiquitita, aprendió a hablar, me dijo: papá, te he hecho el extraño, me dijo. Y Dios sabe que Dios preparó todo para poder salirme de ese trabajo. Me abrió una puerta de trabajo aquí en Concepción, que gano un poquito más de la mitad de lo que ganaba allá al otro lado, pero sabe que no me ha faltado. Y Dios vio eso, vio, ¿no es cierto?, a lo mejor el sacrificio que hice, y sabe que me bendijo con una casa, que el Señor nos bendiga. Que no teniendo nada, hermanos, me puso una casa, que el Señor nos ayude. Entonces, ¿qué es lo que espera es la fidelidad? ¿No es cierto? Y si usted le trabaja, ¿no es cierto?, le trabaja a lo mejor sin recibir nada a cambio, Dios le va a pagar. Gloria. ¿No es cierto? Que el Señor nos bendiga. Pero hágalo de corazón. Hágalo de corazón. Y va a haber la recompensa, que el Señor nos bendiga. Yo hasta el día de hoy he visto las bendiciones del Señor. Yo las he visto, hermanos. Fuimos hace días atrás, el día domingo, fuimos a un trabajo a Chillán. Fue de mucha bendición, hermanos. De mucha bendición. Que el Señor nos bendiga. Entonces podemos ver la misericordia del Señor, amén, ¿no es cierto? Y ser, ¿no es cierto?, como este cojo que entró saltando al templo alabando al Señor. Pero muchas veces, ¿no es cierto?, cantamos así, como sin ganas, ¿no es cierto? Pero tenemos que entregarle la alabanza al Señor. Hay un corito que dice: saltaréis, saltaréis, y saltaréis, hermano, saltaréis. Saltemos al Señor, alabemos al Señor con libertad, ¿no es cierto? Hay un corito que dice: donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, que el Señor nos bendiga. Entonces, que podamos alabarle con libertad, hermanos. Aprovechemos estos minutitos que nos da el Señor, ¿no es cierto?, para entregarle la mejor alabanza, la mejor adoración, que el Señor nos bendiga. Amén. Así que voy a cerrar esta palabra, ¿no es cierto? Ojalá le haya gustado la palabra del Señor. Sabemos que muchas veces, ¿no es cierto?, hay legumbre, ¿no es cierto? Muchas veces hay leche fresca, pero a Dios le ha placido esta palabra en el día de hoy, y que podamos entregarle lo mejor al Señor. Amén. Amén. Así que, ¿oramos? ¿Oramos? Ya. Nuestro hermano, ¿no es cierto? Ora por la palabra. Padre Santo, cariñoso Salvador, te agradecemos, Padre, Señor, el privilegio, Dios mío, de ser llamado tu Hijo, Dios. Te damos las gracias, Padre, porque este día podemos abrir nuestros ojos, Señor, y poder respirar este aire. Gracias, Señor, por traernos a este buen lugar, a alabarte, a bendecirte, a glorificarte, Señor, tu santo nombre. Amén. Le pido, Dios mío, que usted ponga la bendición, Señor, por esta palabra, Señor. Si alguno está decaído, Señor, levántalo, Cordero de Dios. Si alguno está enfermo, que por tu palabra reciba la sanidad. Amén. Cordero de Dios, bendiga, Padre, niño, anciano, Padre, con esta su palabra. Cordero de Dios, bendice la iglesia, Padre Santo. Bendiga, Padre, esta semana de mis hermanos. Cordero de Dios, que ellos cada día puedan aprender, Señor, de tu palabra, Dios mío, que es bálsamo de sanidad para nuestras vidas. Cordero de Dios, queremos darte las muchas gracias, porque todo lo que usted hace es bueno, Señor. Bendiga, Dios mío, Señor, la iglesia, con tu dulce bendición, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gloria a Dios.